Introducción a la teología del cuerpo. Diplomado en Defensa de la Vida y la Familia. Tomo 2. Ideas centrales y corrector de estilo, José Manuel Mengazú. Corrección ortotipográfica, Karen Alegría. Diagramación y diseño, María Ordóñez Garza. Fotografías y elementos gráficos, shutterstock.com. Tipografías varias, y la edición que estamos viendo es la de 2018. Previas a esas había la de 2016 y 2015. Juntos por la Vida, Ojuvid, Parroquia El Señor de las Esquípulas. Módulo 10. Introducción a la teología del cuerpo. El contenido de esto es 1. Antecedentes, historia y origen. 1.1. La teología tradicional del matrimonio. El matrimonio de los orígenes y el Concilio Vaticano II. 1.2. Fuentes necesarias para el estudio teológico del matrimonio y del cuerpo. 2. Sucesos que precedieron a la teología del cuerpo. 2.1. La encíclica Humanae Vitae. 3. San Juan Pablo II y el preámbulo de la teología del cuerpo. 3.1. El taller del orfebre y la red WUJEC. 3.2. Amor y responsabilidad. 3.3. San Juan Pablo II y la Humanae Vitae. 4. Exposición de la teología del cuerpo. Introducción. Creados para amar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Resulta interesante analizar por qué el tema del sexo y la sexualidad aparece en casi todos los programas de televisión, anuncios, canciones, películas, etc., y cómo éste suele relacionarse, en la mayoría de los casos, directamente con el amor, de una forma tergiversada, pero apuntando siempre al amor. Si esta es una realidad que observamos en nuestro entorno día a día, entonces vale la pena preguntarse cuál es la verdadera relación que hay entre el amor y la sexualidad y cuál es su verdadero significado. Y descubriremos que la clave para encontrar el amor que busca todo ser humano está escondido en el diseño original que Dios realizó para nuestras almas y para nuestros cuerpos, y que también nos llama en una última instancia a un amor de entrega incondicional. Actualmente la entrega en el amor se malentiende por una entrega a los deseos desordenados. El amor generoso se interpreta como una debilidad. El darse o donarse se cambia por el dame o demuéstrame. Nos enamoramos de las historias de amor del mundo, cuando muchas tendrían que llamarse más apropiadamente historias de lujuria. La espera se vuelve imposible y se prefiere algo inmediato, y el hasta que la muerte nos separe se transforma más bien en un hasta que la vida nos separe o nos convenga. Y dentro de este contexto, muchos piensan que la Iglesia Católica está obsesionada con el tema sexual y que pone muchas reglas e impedimentos, cuando en realidad vivimos en una cultura que está obsesionada con el sexo. La manera como gran parte de las personas tratan el tema de la sexualidad despoja a la persona humana de su dignidad, y se termina basando todo el aspecto sexual y a la percepción personal, y no como a Dios lo pensó desde el principio. Así que en el principio, en el amor debemos tener a quien amar y alguien que nos ame, y tiene que haber una comunión de personas unidas en el amor, así como en el caso de Dios uno y trino, porque tenemos al Padre, al Hijo, y el fuego del amor entre los dos, que es el Espíritu Santo. El libro del Génesis nos narra que en el principio Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y San Juan nos narra en su primera carta que Dios es amor, primera de Juan 4:8. Por lo tanto, el hombre fue creado para amar, y hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios que es amor y del Dios que es donación pura, por lo que el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega de sí mismo a los demás. Esto se dice en la Gaudium et Spes número 24, Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II. Esta donación total de uno mismo se puede manifestar de distintas maneras, ya sea en el matrimonio o ya sea en la castidad de la soltería, e inclusive en el celibato apostólico, o en cualquiera de estos casos estamos llamados a hacer sacrificios vivientes.
Como diría la beata Madre Teresa de Calcuta, la vida no merece ser vivida si no es vivida por y para los demás. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema en cuestión, que es la teología del cuerpo? En griego teos significa Dios y logos significa palabra, ciencia o estudio. Por lo que la teología puede entenderse como el estudio de Dios para San Selmo, el filósofo teólogo y obispo del siglo XI, era la fe en busca del entendimiento. Entonces la teología del cuerpo viene a ser el estudio de Dios y de nuestra relación con Él, revelado a través de nuestro cuerpo. Es importante destacar que lo desarrollado aquí es solo un esbozo inicial de un tema del que se han desarrollado miles y miles de páginas, pero nos ayudará a conocer un poco acerca de los antecedentes que lo suscitaron y del plan inicial de Dios con respecto al cuerpo del hombre y la mujer a través de los ojos de la teología cristiana, por lo que el objetivo principal es despertar el interés por profundizar en el conocimiento de las verdades que se han desarrollado en la teología del cuerpo y en todos aquellos escritos que la han tomado como punto de partida para desarrollar los distintos matices que el tema abarca. 1. Antecedentes, historia y origen. Aquellos que buscan el cumplimiento de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio, ante todo son llamados a hacer de esa teología del cuerpo de la que encontramos el principio en los primeros capítulos del Génesis, el contenido de su vida y de su comportamiento. Juan Pablo II, audiencia del 2 de abril de 1980. Punto 1.1. La teología tradicional del matrimonio, el matrimonio de los orígenes y el Concilio Vaticano II. Por muchos años, el enfoque dado al matrimonio se limitó a sus fines naturales, como nos lo explica Santo Tomás de Aquino, la procreación y educación con fines primarios y como fines primarios, y la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia como fines secundarios. Concupiscencia, la inclinación que tenemos al pecado y que está presente en todos los seres humanos y que es heredada del pecado original y la cual nos debemos resistir con todas nuestras fuerzas por la gracia de Jesucristo. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1264. Aun cuando nos inclina al pecado y viene del pecado, la concupiscencia en sí misma no es pecado. Si bien esto es acertado y le faltaba aún añadirle algo, a lo largo de la historia hemos conocido cómo el Espíritu Santo ha desbordado su sabiduría en la humanidad y en la Iglesia, y aunque nunca ha existido un patrón de cómo lo ha hecho, sabemos a ciencia cierta que ha sido conforme a la voluntad de Dios. En materia de matrimonio, no ha sido una excepción. La realidad descrita por la palabra matrimonio se puede considerar desde diferentes perspectivas y por lo tanto ser objeto de otras ciencias, la historia, el derecho, la sociología, etc. Cuando se estudia desde la teología, la reflexión se sitúa en el marco de la historia de la salvación. Lo que interesa es el logos, es decir, el ser o la verdad, y el ethos, es el deber ser. Del matrimonio, según es desvelado en la historia de la revelación. Podríamos decir entonces que la teología del matrimonio como disciplina es la ciencia que desde la razón iluminada por la fe estudia el designio salvador de Dios sobre el matrimonio en orden a descubrir el estilo de vida que como consecuencia de esto corresponde a vivir a los casados. Punto 1.2. Fuentes necesarias para el estudio teológico del matrimonio y del cuerpo. Para el estudio teológico del matrimonio y del cuerpo son necesarias las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Santa Iglesia, en cuanto a que constituyen una unidad indisociable. A ellas hay que añadir las llamadas ciencias del hombre como fuentes auxiliares, las Sagradas Escrituras, porque aquí se puede encontrar la revelación de Dios sobre el matrimonio. Transmite esto de manera gradual ese misterio salvador en el contexto de la historia de la salvación, y se dan normas concretas y universalmente válidas de ética matrimonial, y sobre todo se transmite la verdad eterna sobre el matrimonio y las exigencias que esa verdad comporta a fin de vivir adecuadamente en el ethos matrimonial. Son especialmente significativos algunos libros y textos como por ejemplo Génesis 1, versículo 26 al 28, o número 2, versículos 21 al 25,
los relatos de la creación del hombre y la mujer, o Mateo 19, versículos del 3 al 9, o Marcos 10, versículos del 2 al 12, o Lucas 16, 18, la indisolubilidad del matrimonio, o la primera de Corintios 7, versículos 1 al 40, donde se ofrecen soluciones a cuestiones diversas sobre el matrimonio, o Efesios 5, versículos 22 al 33, sobre el matrimonio como sacramento grande. La tradición apostólica de esta tradición, así que trae su origen de los primeros 12 apóstoles y que progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, son un testimonio privilegiado. Las enseñanzas de los santos padres, por su doctrina sobre el matrimonio, destaca entre todos los padres así San Agustín, y sobre este tema escribió más que los demás, porque también ha ejercido una gran influencia en la teología del matrimonio, y se le ha dado el nombre del doctor del matrimonio cristiano por obras como Do Bono Coniugale, De Ruptis et Concupiscentia y De Conjugis Adulterinis. El magisterio de la Iglesia. ¿Qué tiene la misión de interpretar auténtica y autoritativamente la palabra de Dios, que está escrita o transmitida oralmente a través de la voz del Sumo Pontífice y sucesor de San Pedro, que es el Papa y los obispos en comunión con él? La Iglesia ha hablado del matrimonio frecuentemente y de formas diversas y ha proclamado la dignidad de la institución matrimonial y ha mostrado el lugar que le corresponde en el designio salvador de Dios y subrayado su trascendencia social y eclesial. Estos son pasos que el magisterio de la Iglesia ha dado a lo largo de los siglos en cuanto al matrimonio. Las ciencias sobre el hombre para el conocimiento y la comprensión natural de la naturaleza, que son características y demás factores del matrimonio, son particularmente relevantes porque son las aportaciones que desde su propio ámbito ofrecen los diferentes saberes sobre el hombre, y por eso las ciencias sobre el hombre constituyen una fuente imprescindible para el conocimiento del matrimonio, y a ellas se debe acudir en la reflexión teológica sobre la unión matrimonial. Ciencias como la antropología y la psicología son de mucha ayuda en este caso. Vale la pena agregar que la Iglesia, a lo largo de la historia, ha afirmado siempre su respeto por el cuerpo humano y ha considerado como heréticas todas las escuelas de pensamiento que intentaban disminuir su dignidad. El maniqueísmo, por ejemplo. Esto es así, ya que el cristianismo es principalmente la religión de la encarnación, aquella en la que Dios se hizo hombre y entregó su cuerpo como alimento, y San Pablo nos dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Esto lo hace en la primera de Corintios 6:20. Esta es probablemente la razón por la cual la Iglesia se ha enfocado mucho en salir en la ayuda del cuerpo y aliviar sus dolores y sufrimientos mediante la beneficencia que practica. Javier Lacroix nos recordaba que todo se presenta como si el cristianismo hubiera integrado con mayor facilidad el cuerpo que padece que el cuerpo que trabaja, porque el cuerpo que celebra y el cuerpo que goza. Así se amaba el cuerpo y se le respetaba por su dignidad, y sin embargo no se iba más allá de cuanto al tema de la sexualidad. Heréticas quiere decir pertenecientes o relativas a la herejía o al hereje, y el maniqueísmo es una secta que cree en el dualismo del espíritu. De nuevo, el maniqueísmo es una secta que cree en el dualismo del espíritu y el cuerpo en el hombre, en donde el espíritu es de Dios y el cuerpo es del demonio, y desprecian la materia, incluyendo el cuerpo, y ellos sí creen en la reencarnación. Y en cuanto a Javier Lacroix, L'avenir c'est autre France, et Duchard, 2000, página 145. Punto 2. Sucesos que precedieron a la teología del cuerpo. A partir de la primera mitad del siglo XIX empezó a surgir una iglesia con un gran impulso de espiritualidad conyugal y empezaron a aparecer diversas obras y movimientos que pretendían impulsar toda esta temática.
En la teología del matrimonio casi no se había interpretado la verdad de este sacramento a la luz del matrimonio, es decir, los orígenes del que nos hablan las primeras páginas del Génesis, a veces porque la reflexión sobre la unión de Adán y de Eva, que eso fue en el principio, no ha tenido en cuenta de manera suficiente que ha sido creada en Cristo, por Cristo y para Cristo. El matrimonio se ha entendido como una simple confirmación jurídica o moral y siempre es extrínseca de la realidad primera, la del origen. Y esto ha sido una incomprensión que ha marcado con demasiada frecuencia el discurso teológico matrimonial. A comienzos de los años 60, el Concilio Vaticano II abrió las puertas a través de su Constitución Gaudium et Spes a una visión renovada sobre la Iglesia en el mundo de hoy. La Constitución hizo una llamada a la santidad de los esposos y por el matrimonio, y aunque en ella no se pone en tela de juicio la doctrina tradicional de los fines del matrimonio, esta doctrina ya no se afirma, sino que se referencia al amor de los esposos y que constituye el alma de la institución matrimonial y de todos los actos de los esposos. Cabe recalcar entonces que a través de esta visión se pusieron por delante los valores personales del amor, presentando el matrimonio pero no como una institución, sino como una comunidad de vida y de amor conyugal. Punto 2.1. La encíclica Humana Vitae. Después del concilio, el beato Pablo VI publicó su encíclica Humana Vitae sobre la regulación de la natalidad, en la que expuso la firme posición de la Iglesia sobre todo tipo de anticonceptivo artificial. La encíclica también proporcionó nuevos conceptos y vocabularios que reforzaban la temática planteada acerca del verdadero fin del matrimonio. Se expuso claramente que el doble significado unitivo y procreador del acto conyugal no se refería únicamente a su finalidad, sino también desde la perspectiva de los que quieren decidirse, los esposos, a través del acto en sí. Pablo VI hizo una vibrante llamada a vivir el matrimonio como una vocación que, si bien es más común que la vocación a la castidad perfecta, pero no por ello deja de ser una auténtica vía de santidad. Tras el concilio, muchos movimientos se consagraron a profundizar en el tema de la sexualidad en el plan integral de Dios a través de obras escritas, de retiros y sesiones destinados especialmente a novios y esposos cristianos, y esto contribuyó a hacer reconocer el matrimonio junto a las otras formas de vida consagrada como un estado de vida que puede y que debe conducirse a la santidad. Años más tarde, San Juan Pablo II vino a reforzar este tema de una forma magistral, enfatizando lo que Dios tenía como intención al crear al hombre como varón y a la mujer, y con un cuerpo sexuado, y con un llamado en el fondo de su corazón a la comunión, en otras palabras, a lo que era el matrimonio de los orígenes. Augusto Sarmento, El matrimonio cristiano, segunda edición, España, EUNSA 2001, páginas 73 y 74. Alain Mathilus, Les dons de mariage pour Célade, edición Culture et Vérité, 1996, página 149. Y el 132, es decir, la diéresis 132 o anotación al margen, sería la Humana Vitae, que es la encíclica del Papa Pablo VI sobre la vida humana publicada en 1968 y es conocida por su clara y definitiva enseñanza sobre el carácter inmoral y pecaminoso de la anticoncepción. Por esta, separar el acto conyugal de uno de sus propósitos intrínsecos como la procreación, y así estar abiertos a la vida. Punto 3. San Juan Pablo II y el preámbulo de la teología del cuerpo. De San Juan Pablo II se puede decir que acumuló una experiencia que pocos hubiesen podido invocar sobre estos temas, porque fue un hombre que logró alimentar su pensamiento a través de la experiencia y en particular de la experiencia del diálogo con el otro, y esto fue lo que le confirió autoridad y fuerza a su obra sobre el matrimonio. Su enseñanza hunde sus raíces en su experiencia pastoral.
Desde el principio de su ministerio se preocupó por la pastoral de parejas y de novios, y en 1949 fue designado para la parroquia de San Florian de Cracovia, y aquí empezó su verdadera experiencia pastoral. En 1950 lanzó un programa de preparación para el matrimonio, y el primero de ese tipo en toda la historia de la arquidiócesis de Cracovia. A lo largo de los 28 meses que fue vicario de aquella parroquia, él celebró más de 160 bodas, y era más de una por semana. Y fue ahí donde aprendió a amar el amor humano, es decir, esposos, novios y amor en sí. 40 años más tarde, en su obra Cruzando el umbral de la esperanza, Juan Pablo II dirá sobre estos años de ministerio y de preparación al matrimonio que hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio y hay que enseñarles el amor, porque el amor no es una cosa que se aprenda y sin embargo no hay nada que sea más necesario enseñar. Siendo aún un joven sacerdote, yo aprendí a amar el amor humano. Y este es uno de los temas fundamentales sobre el que yo centré mi sacerdocio, mi ministerio, desde el púlpito, en el confesionario y también a través de la palabra escrita. Si se ama el amor humano, entonces nace también la viva necesidad de dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso. Punto 3.1. El taller del orfebre y la red Wujek. Años más tarde, creó una Stroudisco. Eso significa una red de jóvenes. Entre estos había intelectuales, filósofos, científicos, teólogos, personas casadas y novios, en donde ejercía un ministerio de escucha, consejo y acompañamiento de una forma sigilosa y clandestina, porque las autoridades comunistas polacas prohibían a los sacerdotes toda actividad pastoral entre los jóvenes. Por lo que los jóvenes llamaban a Wojtyła Wujek, que significa tío, para despistar de cierta forma a las autoridades. Por eso de ahí el nombre Red Wujek. Luego plasmó toda su experiencia pastoral con los jóvenes con respecto al tema del amor en su obra teatral que se llamó El taller del orfebre, y en esta exporta un conocimiento profundo y casi experimental de los tormentos que pueden alcanzar al corazón humano en el estado matrimonial. Y en la obra encontramos ya algunos fundamentos de la teología del cuerpo. Tras las ideas esenciales, dominan la pieza, el amor como la entrega de sí, y constituye esto el fundamento del vínculo sagrado del matrimonio, y mediante esta entrega de sí es como se puede alcanzar en el matrimonio la plena relación de lo que uno es y en cuanto a personas se refiere. El matrimonio en el comienzo de nuestra comprensión de la vida interior de Dios. Y nos referimos a de Dios en cuanto a la Trinidad y la comunión de su persona, en la que cada una de las personas vive una entrega total de sí misma a la otra. Es decir, Dios es tres personas, pero una sola esencia. El matrimonio es la experiencia humana concreta por la que Dios se vuelve comprensible y accesible para el hombre. El matrimonio es un ícono de la Santísima Trinidad. Punto 3.2. Amor y responsabilidad. Luego, en 1960, que es el mismo año en que desarrolló el taller del orfebre, publicó un libro titulado Amor y responsabilidad. Esta primera obra literaria de Karol Wojtyła es un tratado de ética sexual que da fe del carácter innovador de su pedagogía, alimentada por las muchas conversaciones con sus estudiantes y miembros de su red. La intención que le animó a escribir esta obra era presentar la moral de la Iglesia, y no en términos de lo primitivo y prohibido, sino a partir de una reflexión sobre la persona, en la que buscaba la justificación y el fundamento de las reglas éticas. Aquí es donde aparece lo que él llamó la norma personalista, regla absoluta que tomo del Immanuel Kant, pero dándole una interpretación nueva de estilo personalista. Y no servirse del otro. No puedo utilizar esto.
si es que yo no lo amo. Así que no puedo utilizar al otro, porque amar a una persona significa primero entregarse a esa persona. Punto 3.3. San Juan Pablo II y la Humana Vitae. En marzo de 1963, San Juan XXIII creó una comisión pontificia para el estudio de los problemas de la familia y de la población y de las tasas de crecimiento, conocida después como la Comisión Pontificia sobre la Anticoncepción. Tras la muerte del Santo Pontífice, Pablo VI la restableció pidiéndole a Karol Wojtyła, cuyo pensamiento conocía, por el amor y la responsabilidad, que él formara parte de ella. El objetivo de esta comisión era aconsejar al Papa, que tenía conciencia de que la Iglesia debía tomar una posición clara en la cuestión de la anticoncepción y sobre todo en virtud de la difusión de las píldoras anovulatorias. La comisión estaba dividida por dos pensamientos muy marcados. El de la mayoría estaba a favor del cambio de la postura de la Iglesia sobre la anticoncepción, la cual reclamaba su liberalización, y la segunda corriente, que era la minoría, se declaraba como partidaria de mantenerse en la postura tradicional según la cual únicamente y la única concesión posible en esta cuestión era el recurso al método Hoggino, del que había hablado el Papa Pío XII, y que era un método estadístico y poco fiable, pero de los pocos métodos naturales y de regulación de la fertilidad conocidos en esa época era uno de ellos. La cuestión de la Humana Vitae sobre la anticoncepción fue un elemento fundamental en las preocupaciones pastorales a Karol Wojtyła en relación con las cuestiones familiares de moral conyugal. Píldora anovulatoria significa píldora anticonceptiva que impide la ovulación, y método Hoggino significa el método natural de regulación de la fertilidad, es decir, método del último calendario. Así tal cual como lo oyen, método del ritmo o calendario y del último calendario. En las preocupaciones pastorales de Karol Wojtyła en relación con las cuestiones familiares y de moral conyugal, Wojtyła estuvo implicado en la elaboración de esta encíclica publicada por Pablo VI en 1968, la cual fue una ocasión de una grave crisis en la Iglesia. La idea principal de la misma y su objetivo, como tal, era el de presentar el amor en su aspecto unitivo y procreador como una forma de entrega total sin ningún tipo de barrera. La crítica que obtuvo fue principalmente por razones incoherentes. Estas razones pretendían disfrazar el hedonismo y el egoísmo humanos bajo argumentos que no tenían un fundamento racional sólido. En 1996 tuvo lugar una votación que ratificó la posición de la corriente mayoritaria. Luego se transmitió un memorándum al entonces Papa, que es ahora beato, Pablo VI, y en este se proponía que la Iglesia admitiera que la vida moral de los esposos se juzgara a la luz del conjunto de su vida, de manera integral y no con la vara de la sumisión, en cada relación sexual que pudiera dar como resultado una posible concepción. Así que a Wojtyła, que era entonces arzobispo de Cracovia, le habían impedido las autoridades polacas participar en esta reunión. Y en consecuencia de ello, no pudo entonces hacer valer su posición. Dado que Pablo VI tardó en dar a conocer su decisión respecto a las propuestas del memorándum, los partidarios de la posición mayoritaria lo comunicaron a la prensa en 1967, esperando hacer presión sobre el Papa y hacerle ratificar la votación democrática de la Comisión. Lo esencial del memorándum se publicó inmediatamente y la opinión pública quedó convencida de que la Iglesia iba a cambiar de postura. Pero tras 2 años de difícil deliberación y discernimiento y de estar totalmente abierto a la luz
de que el Espíritu Santo ejerce sobre el vicario de Cristo, Pablo VI no creyó el sentirse obligado a modificar lo que Pío XII había afirmado y no ratificó la posición mayoritaria porque pensaba que sería atentar contra la integridad del acto sexual, que exige que no se disocien en él las dimensiones de unión y de procreación. La Humana Vitae vino a responder con maestría las interrogantes acerca de la dimensión unitiva y procreadora del acto conyugal de los esposos, manifestándose firmemente en contra de todo recurso o medios artificiales de anticoncepción. Sin embargo, muchos a los que no les convenía esa postura se alejaron entonces de la Iglesia, y por otra parte muchos de los que se quedaron no tuvieron en cuenta la encíclica, pues consideraban que la Iglesia no tenía autoridad en ese terreno. Y tristemente, muchos sacerdotes y líderes católicos se hicieron cómplices de esa actitud. Wojtyła, a quien se le había impedido participar en los trabajos de la Comisión Pontificia, tomó la iniciativa en 1966, y fue la iniciativa de crear una comisión diocesana en Cracovia, dándole la misión de estudiar la cuestión de la anticoncepción y de la regulación de la fertilidad y formular propuestas. El fruto fue un memorándum titulado Fundamentos de la Doctrina de la Iglesia Católica sobre los principios de la vida conyugal, el cual fue enviado a Pablo VI por el cardenal. Lamentablemente, llegó demasiado tarde a Roma y no pudo servir de bosquejo en la redacción de la encíclica. La argumentación central de la Humana Vitae reposa en un principio de la ley natural de que el hombre no puede infringir por su propia autoridad, porque esto es una ley de la naturaleza que el hombre y la mujer, al unirse sexualmente, le dan a este acto un doble significado, que es unitivo y procreador. La argumentación desarrollada por la Comisión de Cracovia, aunque desembocaba en la misma conclusión en lo relacionado con la exclusiva legitimidad del recurso a los ritmos naturales de la fecundidad, partía de un punto de vista diferente y se apoyaba en un humanismo cristiano al que los no creyentes sí podían asociarse también, y el hombre aparecía aquí como una persona hecha para la entrega de sí mismo, y la abstinencia conyugal se presentaba como una condición de la autenticidad de la entrega que incluía la apertura a la posibilidad de una nueva vida. El gran santo de Polonia exponía que por ser el hombre y la mujer iguales en la dignidad, los medios de la regulación de la fertilidad deben estar de acuerdo con las exigencias de esa dignidad y contar la cooperación responsable de los esposos, y los medios artificiales se oponen a la exigencia de la dignidad de la mujer en el sentido de que hacen recaer sobre ella todo el peso de la evitación del nacimiento, porque violan su integridad biológica por medio de técnicas agresivas para su salud y la exponen a ser utilizada como un objeto de un fin que solo busca placer, o sea que es un fin hedonista. Punto 4. Exposición de la teología del cuerpo. Con el fin de responder a los problemas pastorales que habían nacido de la publicación de la Humana Vitae, el entonces cardenal Wojtyła concibió la idea de elaborar una obra que retomaría lo dicho en Amor y Responsabilidad de una manera más amplia, incluso desde el punto de vista teológico. Tanto Amor y Responsabilidad como la Humana Vitae y todos los libros antes mencionados fueron escritos por el Papa Juan Pablo II. Así que, si pueden, sería bueno que le dieran una leída, porque la teología del cuerpo también es un libro y es demasiado amplio. Así que tienen Amor y Responsabilidad, la teología del cuerpo, unificados, y la Humana Vitae también, si lo quieren. Así pues, con el fin de responder a los problemas pastorales que habían nacido de la publicación de la Humana Vitae, el entonces cardenal Wojtyła concibió la idea de elaborar una obra que retomara lo dicho
en el amor y la responsabilidad de una manera más amplia e incluso desde un punto de vista teológico, y veía este proyecto como el instrumento adecuado con el que se podría proyectar la luz necesaria para comprender el fundamento de las normas éticas enunciadas en la Humana Vitae. Había comenzado a escribir cuando en agosto de 1978, tras la muerte de Pablo VI, fue convocado el cónclave que eligió a Juan Pablo I y aprovechó las interminables sesiones del recuento de votos para proceder a una primera elaboración. Tras el corto pontificado del Papa de la Sonrisa, que fue de 33 días, se celebró el 16 de octubre de 1978 un nuevo cónclave que desembocó en la elección de Wojtyła como el primer papa eslavo de la historia, aunque a partir de ese momento ya no podía pensar en la redacción de un libro con el pretexto del Sínodo de los Obispos sobre las tareas de la familia cristiana que debía celebrarse en Roma un año más tarde. Así que empezó a explotar sus investigaciones y a difundirlas poco a poco y semana a semana en las audiencias generales de los miércoles. Esa es una tradición del Sumo Pontífice, la de impartir enseñanzas a los fieles todos los días miércoles, a las 10 de la mañana. A lo largo de 5 años, desde el 5 de septiembre de 1979 al 28 de noviembre de 1984, y con tan solo 2 interrupciones, Juan Pablo II expuso en sus cotidianas audiencias de los miércoles toda la enseñanza sobre el amor, el matrimonio y la sexualidad, la cual presentó bajo el título de la Teología del Cuerpo, una visión del matrimonio y de la sexualidad humana de una amplitud y de una profundidad sin par en toda la enseñanza del magisterio, que está enmarcada e inspirada totalmente en el matrimonio de los orígenes. Esta enseñanza es considerada al día de hoy la más amplia y continua dada por un pontífice en sus ya conocidas catequesis de los miércoles. La desarrolló en 4 conjuntos, siendo los primeros 3 el tríptico bíblico, la base de toda la enseñanza. El primero fue el plan de Dios sobre el hombre y la mujer, es decir, al principio, como respuesta a la cuestión dirigida por los fariseos a Jesús cuando le dijeron: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Esto está en Mateo 19, versículos del 3 al 9. La segunda fue la pureza del corazón a partir del pasaje del Sermón de la Montaña que está consagrado al adulterio, y está en Mateo 5, versículos 27 y 28. Y la respuesta de Cristo a los saduceos sobre la resurrección en Marcos 12, versículos del 20 al 23. Comentario y desarrollo de la encíclica Humana Vitae de Pablo VI, en donde expone la realización de su intención inicial, que fue hasta la 128ª y última audiencia de la consagrada a la teología del cuerpo, donde expuso su intención inicial. A través de la enseñanza de la teología del cuerpo, el matrimonio queda confirmado como una obra de santidad, incluso y por los actos de la carne. Los esposos cristianos que se unen en una comunión o común unión total de espíritu y de corazón y en el cuerpo con una apertura a la vida, contribuyen por la gracia de su sacramento matrimonial a la santidad de la Iglesia en el misterio de la comunión de los santos. Esta teología expone la sexualidad humana, pero no solo considerada a la luz de su finalidad querida por la naturaleza, sino también a la luz del plan de Dios sobre el cuerpo humano redimido y llamado a la resurrección. A continuación, analizaremos los puntos esenciales que enmarcan el tríptico bíblico, y el cuarto punto ya se desarrolló de una forma general anteriormente, por lo que no será necesario ahondar más. Inciso A. El plan de Dios sobre el hombre y la mujer, es decir, al principio. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? A lo que Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno solo? Aunque yo les aclaro aquí que dijo: serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y por tanto lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido le diera un acta de divorcio a su mujer para que se separara de ella? A lo que Jesús les dijo:
Moisés les permitió el separarse de sus mujeres porque tenían una incapacidad ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo, el que se separa de su mujer, excepto en el caso de una unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Cuando en las Sagradas Escrituras se alude al matrimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el primer libro de la Biblia, la unión de Adán y Eva, y en el último, las bodas del Cordero, se tiene presente siempre directa e indirectamente el designio originario de Dios. Aunque nos ofrece una teología del matrimonio en el sentido técnico de la expresión, sí proporciona elementos y afirmaciones de gran importancia sobre la naturaleza y la finalidad de la institución matrimonial. Particularmente son relevantes los relatos de los primeros capítulos del Génesis sobre la creación del hombre y la mujer, considerados fundamentales. Lo que hemos mencionado se encuentra en Mateo 19, versículos del 3 al 9, Génesis 1, versículos del 26 al 28 y Génesis 2, versículos del 18 al 24. Lo que es fundamental para el matrimonio en la Biblia y la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Así que dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios lo creó, como varón y mujer los creó. Y los bendijo diciéndoles, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla, y dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Después, el Señor Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo, así que voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre le fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo, a todas las bestias salvajes, pero entre ellas no encontró aún una ayuda adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el hueco con carne, y después, de la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios le formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Aunque también les aclaro aquí, señores, que en la Sagrada Escritura dice será llamada varona, porque fue sacada del varón. Y por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aunque aquí en este escrito dice, y los dos se hacen uno solo. Estos pasajes del libro del Génesis son dos narraciones diferentes y con características propias que coinciden en lo fundamental. En el primer texto se habla del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, observando y respetando la peculiaridad masculina o femenina que forma parte de la vocación personal. Por otro lado, la procreación aparece claramente como una participación en el poder creador y divino, a fin de transmitir la imagen y semejanza de Dios de generación en generación, y se apunta a que la transmisión de la vida es en el hombre y la mujer una función ministerial, son los ministros y colaboradores de Dios, y cabe recalcar que la procreación no ha de verse como un mandato, porque es una promesa de fecundidad que, según se interpreta comúnmente, alude a una de las finalidades del matrimonio. En el segundo texto, hace ver que la diferenciación del ser humano en hombre como masculinidad y mujer como feminidad está orientada a la mutua complementariedad, es decir, que no encontró una ayuda adecuada. Porque Dios llevó ante el hombre a todos los animales, y el hombre les puso el nombre. Y esta vez sí que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La mujer es otro yo, en la humanidad común. Desde el principio aparecen como una unidad de dos, y esto significa la superación de la soledad original en la que el hombre no encontraba una ayuda que le fuera semejante a él.
El ser humano no ha sido creado para vivir en soledad y solo se realiza plenamente existiendo con alguien, o más exactamente para alguien. El hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sea a imagen de Dios significa además que el hombre y la mujer creados como una unidad de dos, en común como humanidad, están llamados a vivir en una comunión de amor y a reflejar en el mundo la comunión del amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. Y se hacen una sola carne, pero la unidad y la unión de la que se habla no reduce esto a una unión carnal. Alude claramente al compromiso, por el cual el hombre va a dejar a su padre y a su madre, y se va a unir a su mujer, para así constituir el matrimonio. Y por eso San Juan Pablo II expresaba de una manera brillante qué tan sublime es la vocación al matrimonio, que se constituye como un sacramento primordial y entendido como un signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. Esto lo dice San Juan Pablo II en la audiencia del 20 de febrero de 1980, en Semen y la espiritualidad conyugal, según San Juan Pablo II, primera edición, España, Desclée de Brouwer, 2011, en la página 145. Y esto es transmitir la realidad de la comunión de las tres personas divinas que ha existido desde siempre, en donde del amor del Padre y del Hijo se procede el Espíritu Santo, que es el Señor y el dador de la vida. Así pues, de la comunión en el amor y la entrega total de los cónyuges, estos son capaces de transmitir la vida haciéndose colaboradores activos para llevar adelante la creación con Dios. Es un pro la continuidad en sacar algo adelante y crear. Y hacer algo de la nada es igual a procrear. Y este es el misterio de la verdad y del amor, el misterio de la vida divina, de la que el hombre participa realmente. Y eso no es por azar. El discurso bíblico sobre la sexualidad humana se inicia con la narración de la creación misma del hombre, porque éste sale de las manos del Creador como varón y mujer, y está marcado desde el principio por la diferenciación sexual. Los pasajes bíblicos revelan el sentido fundamental, por una parte, de no dejar al hombre, es decir, varón, solo, y por la otra parte constituirlo en un sujeto de una bendición especial, la de la fecundidad mediante el cuerpo, la comunión interpersonal del varón con la mujer. Eso posee una primordial sacramentalidad en el orden de la creación y constituye el signo originario del amor creador de Dios. En el inciso B hablaremos de la concupiscencia y la redención del cuerpo y la pureza del corazón. Han oído que se dijo que no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso está en Mateo 5, versículos 27 y 28. El Nuevo Testamento, al igual que toda la Sagrada Escritura, tiene siempre delante al hombre histórico, el de la concupiscencia, y sólo éste es el que vive y el que ha sido redimido y debe de ser salvado, y no sólo la consideración del matrimonio de los orígenes debe hacerse desde la perspectiva de la redención, sino que también está la de la redención misma, que exige tener en cuenta aquella primera de los orígenes. Si es que se quiere aquella primera de los orígenes, y si se quiere hacer adecuadamente en la perspectiva de la redención que garantice la continuidad, la unidad entre el estado hereditario del pecado y el de los orígenes. En el texto de Mateo 19, del versículo 3 al 9, el Señor responde a la cuestión planteada por los fariseos sobre la práctica del divorcio, situándose por encima de la polémica, y describe la identidad y características fundamentales de la unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio de los orígenes, el ethos o el deber ser. Eso significa ethos, el deber ser, del matrimonio, que está ligado al designio originario de Dios como creador. Esa es la disposición de Dios en la relación con el matrimonio, la enseñanza del texto en que tiene como propiedades fundamentales la unidad y la indisolubilidad, y así es como lo ha dispuesto Dios desde el principio.
En este nuevo orden, la creación está vista desde el ángulo de la vocación del hombre a participar en Cristo de la misma vida divina y a ser hijos en el Hijo unigénito. Esta predestinación del hombre a causa del pecado se convierte en una predestinación redentora e implica también la liberación del hombre respecto de su pecado. La redención del cuerpo se consuma cuando éste se convierte en la expresión de la persona que ha reencontrado aquella verdad según la cual su verdadero ser es ser un don para los demás. La redención del cuerpo y de la sexualidad humana se inscribe en un proyecto divino que prosigue como único fin la divinización del hombre en Cristo. Eso, además de proseguir tal cual como así, también persigue esto como el único fin, divinizar al hombre en Cristo. Es decir, Cristo es en el hombre uno solo con él. Un proyecto dentro de la cual la creación del hombre fue el primer momento, y es a la luz de este unitario designio divino que el cuerpo y la sexualidad humana, en cuanto a vividos como una comunión conyugal, obtienen toda su plenitud. La comunión que convierte al varón y a la mujer en una sola carne está creada desde el inicio a la luz de aquella humanidad que constituye el sentido de la Iglesia y la intención última del Creador en la pareja humana originaria. Era exactamente esa unidad. Cristo da su cuerpo y su sangre en la cruz y mediante este don se convierte en una sola carne con la humanidad, que es igual a la Iglesia. A través de este don y en esa unidad, el varón y la mujer pueden a su vez convertirse en una sola carne, según el modo en que Dios lo había querido desde el principio, y según el modo en que son constituidos como sacramentos o signos de la unidad de Cristo con su cuerpo, que es la Iglesia. En el Sermón de la Montaña, Mateo 5, versículos 27 y 28, Cristo remite a la pureza del corazón, implicando que es allí, dentro del corazón, en donde surge la concupiscencia, es decir, donde nacen todos los deseos desordenados y en donde inclusive se puede adulterar con el cónyuge, al ver a éste solo como un objeto de satisfacción y placer. Ives Semen, 2011, nos indica que el hombre se puede introducir en la vía del adulterio cuando consiente en darle a alguien más lo que se está reservado única y exclusivamente para la pareja legítima, tanto a nivel visible como en el interior de la persona. Es justamente dentro del corazón en donde debe iniciar la verdadera revolución para que la redención del cuerpo se pueda hacer de una forma integral. Por eso, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Inciso C. La respuesta de Cristo a los saduceos, el significado del cuerpo a la luz de la resurrección. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y al morir no dejó descendencia. El segundo se casó con la mujer y murió también sin descendencia. El tercero lo mismo, y así los 7, sin que ninguno dejara descendencia. Después de todos murió la mujer. Cuando los muertos resuciten, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. A lo que Jesús les respondió: ustedes están muy equivocados en esto, porque ustedes no comprenden las sagradas escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Los saduceos son miembros de una secta judía que no creían en la resurrección de los cuerpos. Por eso es que van a ver a Jesús y le someten un caso que concierne a la ley del levirato. En la ley judía, cuando un hombre moría sin descendencia, uno de sus hermanos tenía que casarse con la viuda para garantizarle descendencia al difunto. En ese contexto, los saduceos someten así este caso a Jesús y él responde: en la resurrección, ni ellos ni ellas tomarán ni mujer ni hombre, sino que serán ambos como ángeles en el cielo. Y esto significa que en la resurrección ya no existirá el matrimonio, y esto pasa por 2 razones. La resurrección que tendrá lugar en el momento del retorno de Cristo en gloria marcará el final de la historia. La historia estará cumplida y por lo tanto ya no habrá la necesidad de la procreación y por lo tanto tampoco habrá la necesidad del matrimonio.
La resurrección significa no sólo la recuperación de la corporeidad y el restablecimiento de la vida humana en su integridad mediante la unión del cuerpo con el alma, sino que también es un estado totalmente nuevo de la vida misma humana. Esto es escatología, que es un conjunto de creencias y doctrinas relacionadas con la vida después de la muerte y el último destino del ser humano. Y lo anterior es exactamente una audiencia del 2 de diciembre de 1981. La claridad que viene del misterio de la resurrección arroja nueva y definitiva luz sobre el significado del cuerpo y de la duplicidad entre el varón y la mujer en la común humanidad, que revela un nuevo umbral de la verdad completa e integra sobre el hombre en cuanto a persona encarnada el espíritu encarnado, que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu inmortal. En la resurrección se dará el cumplimiento de lo que es nuestra herencia desde el principio, y el cuerpo en ese punto perderá las limitaciones, las luchas, los sufrimientos históricos, y se manifestará en toda su simplicidad y esplendor, de una manera en que el cuerpo será glorificado, fuente de libertad del don. En la resurrección Dios será todo en todos. Esto está en la primera de Corintios, de los versículos 15 al 28. Como al principio también en la escatología, el hombre será varón y mujer, el significado último de la dualidad corporal, y hay que buscarlo, por tanto, fuera o más allá del matrimonio. El matrimonio y la procreación dan solo una realidad concreta a aquel significado en las dimensiones de la historia. El significado originario y fundamental de la corporalidad y de la sexualidad es el del ser digno de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, imagen que se realiza en la comunión de las personas. Eso será una perfecta realización de la propia humanidad espiritual y carnal. Toda la persona será como penetrada por Dios, alcanzando así su suprema perfección, y esto dará como resultado una perfecta comunión entre todos, con Dios y con los demás. Así será una perfecta integración de cuerpo y alma, en el equilibrio de fuerzas entre ambos y en su profunda armonía. El hombre concentrará todas sus energías en la respuesta al don divino, de manera que el significado esponsal del cuerpo sexuado alcanzará entonces su plenitud, y esa concentración del conocimiento y del amor en el misterio de la comunión de las divinas personas permitirá conocer de nuevo modo las intersubjetividades de todos en la comunión de los santos. El matrimonio pertenece exclusivamente a este mundo histórico. En la resurrección entre el varón y la mujer van a tener de nuevo sus respectivos cuerpos, pero ya no van a tomar ni marido ni mujer. Varón y mujer van a encontrar la plenitud en la donación personal y de la comunión intersubjetiva, gracias a la espiritualización y glorificación de todo su ser psicosomático en la visión de Dios. El significado virginal del cuerpo sexuado de la persona es anticipado en la historia gracias a la castidad manifestada a través de la abstinencia, mientras que tras la resurrección la virginidad será el modo propio de la existencia en el cuerpo sexuado glorioso. La continencia histórica por el reino de los cielos constituye en cambio una excepción respecto al matrimonio. Celibato y matrimonio son los dos modos históricos de realizar el significado esponsal del cuerpo, dos modos válidos de dar respuesta a la pregunta por el significado de la masculinidad y la feminidad de la persona humana. Por una parte, lo que el matrimonio transmite aquí en la tierra se realiza de una forma plena en el cielo, en nuestra unión total con Dios, y por otra parte el celibato por el reino, y de una manera muy real, está viviendo la realidad eterna en el sacramento. Esto indicaba una unión indivisible con Dios. Nuestro más íntimo amor humano nos señala y nos dirige al amor para el cual fuimos creados, la unión con Dios aquí y en el cielo. Aquí termina el libro, señores, porque lo que sigue es la bibliografía de la cual fue sacado.